Hola, bienvenido a Cuestionando lo Establecido, un canal para incentivar el pensamiento crítico, profundo y libre. En este canal no vas a encontrar lo políticamente correcto, vas a encontrar siempre desafíos intelectuales y reflexiones profundas sobre la sociedad de la forma más lúcida posible. Hoy vamos a hablar del tema del empleo, del tema del trabajo, desde un punto de vista global, analizando por qué España está como está. También entendiendo que es una tendencia que no solo ocurre en España, sino que va a ocurrir en todos los países, y entendiendo en profundidad el concepto de empleo y viendo si realmente tiene sentido o no el trabajo tal cual lo conocemos. Para todo ello vamos a ver diferentes puntos de vista, diferentes factores que están influyendo, y veremos también posibles soluciones para arreglar el problema, aunque a nivel político es muy complicado que estos cambios se den, pero por lo menos a nivel teórico o a nivel de análisis hay que empezar a hablar de estos temas y tenerlos claros. Lo primero que te pido es que estés abierto a cambiar un poco el chip y a pensar las cosas desde otro punto de vista. Si tú analizas el mundo que te rodea de la misma forma que lo has hecho siempre, vas a llegar a las mismas conclusiones, resultados que has tenido siempre. Para tener mejores resultados es imprescindible que cambies el punto de vista. Entonces, en este canal siempre te voy a desafiar o a incentivar o a animar a que cambies el punto de vista y que lo veas desde otra perspectiva. Intenta olvidar todo lo que ocurre ahora mismo en la sociedad, intenta olvidar lo que ha pasado hasta ahora, intenta olvidar tus problemas personales y céntrate, intenta pensar en las cosas que realmente podrían cambiar el paradigma a mejor a futuro, ¿vale? Eso es la petición que te hago antes de ver este vídeo. Vamos a empezar diciendo que España tiene una economía que está total y absolutamente quebrada. Y no solo España, todos los países, o prácticamente todos los países prósperos del planeta tienen economías que están totalmente quebradas porque participan de un sistema bancario de deudas y de empleo que es absolutamente insostenible. Los países cada vez tienen más deuda y es prácticamente imposible que los países puedan pagar las deudas que tienen actualmente. O al menos es imposible que lo hagan con el sistema económico y político que tenemos actualmente. Pero bueno, volviendo al caso de España, España es un país que está totalmente quebrada. España debe 1 millón de millones de euros y es una cantidad totalmente inabarcable para un país como España. España recauda a través de impuestos y seguridad social unos 470.000 millones de euros al año, pero tiene gastos superiores a eso que ingresa, no solo por las comisiones de la deuda que tiene, sino porque sigue endeudándose y sigue viviendo por encima de sus posibilidades a nivel gubernamental. O sea, el gobierno, el Estado de nuestro país, constantemente despilfarra el dinero y se gasta mucho más de lo que ingresa. Eso hace que la deuda no solo no se pueda pagar, sino que va a ir aumentando cada año. Si tenemos esto claro y entendemos que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades a nivel de país, o nos recortamos el cinturón o este problema nunca se va a solucionar. Y el empleo es un elemento fundamental para que este cambio pueda ocurrir. Es decir, que España tiene que dejar de ser un país deficitario, tenemos que renunciar a que el Estado meta las manazas en todo para poder liberalizar un poco el mercado y que la economía española se recupere paulatinamente. ¿Por qué esto tiene relación con el empleo? Bueno, pues tiene relación con el empleo porque de los 470.000 millones de euros que España, a nivel de Estado, de gobierno, recauda a través de impuestos y seguridad social, que por decirlo de una forma simple y llana, esa es la manera en la que el Estado se financia a sí mismo, ¿vale? De esos 470.000 millones de euros, 270.000 millones de euros aproximadamente vienen de las cotizaciones de la seguridad social. Es decir, que cuando una persona está empleada en una empresa, el porcentaje del sueldo que la empresa paga en seguridad social es lo que hace que el gobierno recaude 270.000 millones de euros. El problema del empleo en España tiene muchísimo que ver con esta recaudación, con este robo, con esta masacre impositiva que realiza el Estado mes a mes a todos los empresarios y empleadores españoles. Porque para financiar que el gobierno tenga 270.000 millones de euros al año en seguridad social, hay que cobrar una brutalidad de impuestos en concepto de seguridad social. Le llaman seguridad social para quitarle un poco el estigma de la palabra impuestos, pero no deja de ser un tipo de impuesto obligatorio que la gente recibe cuando da empleo a alguien. Es decir, que cuando tú das empleo a alguien, si eres empresario, en vez de premiarte, te castigan cobrándote
un 30 y pico % del salario en cuestión de seguridad social para que el Estado pueda seguir teniendo 270.000 millones de euros al año en ingresos para seguir financiando su despilfarro loco. Si quitáramos esa tasa de seguridad social y el Estado funcionara con la mitad del dinero que tiene ahora, o si redujéramos la seguridad social a un nivel mínimo del 4, 5, 10% como mucho, estaríamos en un momento en el que sería mucho más fácil dar empleo. Porque si tú le dices a un empresario que gana 10.000 euros al mes o que ingresa 10.000 euros al mes, que se tiene que gastar 10.000 euros en sueldos, el empresario probablemente te va a decir que no, porque entonces no gana. Pero si tú a ese empresario le dices que puede dar trabajo a la misma cantidad de gente con el mismo sueldo, gastándose 7.000 y pico, a lo mejor sí que decide dar empleo, porque tiene un margen, la seguridad social se está llevando en grandísima proporción el margen de beneficio que el empresario puede tener después de dar empleo a alguien para que su empresa siga funcionando. Hasta que la seguridad social no deje de meter sus manazas incompetentes en la empresa privada no va a tener capacidad de crear más empleo. Es un milagro que tengamos el nivel de empleabilidad que tenemos en España. Tendríamos que tener muchos menos trabajadores, o sea, con la seguridad social que tenemos actualmente, o sea, con la tasa impositiva de la seguridad social que tenemos actualmente, lo raro es que alguien quiera dar empleo a alguien. Luego nos quejamos mucho de que al empleado se le paga mal. Claro, ¿cómo se le va a pagar bien si el 30 y pico % del sueldo se va en seguridad social? Si luego además le cargas un 25% de impuestos de sociedades, más el IRPF, más todas esas impuestos indirectos absurdos que tiene, más el IVA y todo eso, el empresario al final necesita ganar casi 20.000 euros para poder gastarse 10.000 en sueldos o incluso 7.000 si quitamos la seguridad social. Entonces, esto es un despropósito absoluto. Hasta que el Estado no deje de meter las manazas en las empresas y hasta que el Estado no reduzca sus gastos para poder aliviar la carga fiscal de las empresas no van a poder dar empleo. El empleo no se da por capricho ni se deja de dar por tiranía. El empleo se crea como una necesidad de la empresa para poder sobrevivir y crecer. No hace falta incentivar el empleo en un Estado donde la gente se puede enriquecer con empresas. El Estado no hace falta que incentive la creación de puestos de trabajo, porque el interés del empresario por enriquecerse es suficiente motivación como para querer tener empleados o trabajadores o freelance o gente que presta un servicio para dar luego un producto o servicio al público general y ganar un dinero. El empresario es el primer interesado en tener trabajadores y el empresario tendría muchísimos más trabajadores sin necesidad de que nadie incentivara nada, simplemente porque le viene bien tener más gente que trabaje en un negocio que va bien. Muchas veces la diferencia entre que vaya bien y vaya mal es los impuestos, como el IVA, que hay que pagarlos sí o sí, especialmente en el tramo de los empleados, y la seguridad social. Si tú a un empresario que va muy justo y no llega a fin de mes, le haces exención de la seguridad social de los empleados y le haces exención de ese tramo de IVA, ese empresario no tiene que cerrar. Yo digo que si la tasa impositiva fuera mucho más benévola con los empresarios que llegan justos a fin de mes, probablemente la mitad de los cierres de empresa que se producen al año en España no se produciría, o al menos no de la forma que se hace. Y eso destruye empleo. Por intentar llevar tajada de los empleados, al final lo que hacemos es destruir empleo en vez de incentivarlo. Entonces, la primera medida que hay que tomar para arreglar este desastre es o eliminar o como mínimo reducir drásticamente la carga impositiva de la seguridad social que recibe el empresario cuando quiere dar empleo a un empleado. Y te lo digo yo, que he tenido 7 empresas, he tenido más de 300 empleados y facturaciones cercanas al 1.000.000 de euros anual. Entonces, alguien como yo, que tiene la experiencia que tengo, te puedo decir de primera mano que la gente da empleo porque le viene bien a su empresa y lo deja de dar por los problemas legales e impositivos que acarrean los empleos. Entonces, la primera pata que tenemos que arreglar es la parte impositiva. Y aquí meto la seguridad social. Es una locura que a un empresario se le cobre en seguridad social por dar empleo a alguien. Eso debería ser premiado y no castigado. El otro grandísimo problema que tiene España con el tema de los empleados es la legislación ultraproteccionista que tiene España. En España, si tú das empleo a alguien, es casi imposible despedirle sin tener graves consecuencias para tu empresa. Y te puedo dar casos muy cercanos de amigos míos
que han tenido situaciones de auténtico terror con empleados que han trabajado fatal y al final no han podido despedir, se han cogido unas bajaciones, es decir, unas bajas de larga duración que lo hacen por la cara estafando y es casi imposible deshacerte de ese tipo de empleados. Eso sumado a que en un juicio casi siempre gana el empleado en vez del empresario, eso sumado a que el despido te cuesta una pasta y eso sumado a que si eso es un despido improcedente en el que el empleado te denuncia por ciertas causas, a veces te pueden obligar a readmitirlo, además de una pequeña indemnización por daños y perjuicios. Es decir, que es un follón, es un marronazo, es un problemón tener empleados en España. Si tú a un empresario le das tantos problemas y tantas desventajas a la hora de emplear a alguien, lo que va a hacer es que no va a emplear a alguien. Aunque le haga falta, muchísimos autónomos acaban diciendo, prefiero hacerlo yo que tener el problema de tener que dar empleo a alguien. Ese es otro de los grandísimos problemas que tiene el empleo en España. El Estado favorece siempre al empleado y siempre fastidia al empresario. Eso hace que el empresario pues no quiera dar empleo. Y si seguimos así, habrá un futuro en el que todos sean autónomos, nadie tenga empleo y nadie dé empleo a nadie, a excepción de las grandes corporaciones que sí que se lo pueden permitir porque tienen una batalla de abogados tan grande que no le importa esas desventajas. Pero para el pequeño empresario, que es la mayoría del empleo que se crea en España, no hay que olvidar que la mayoría del empleo creado en España lo dan las pequeñas y medianas empresas, no las grandes empresas, y los autónomos, a esos no les interesa dar empleo porque el Estado les va a joder la vida teniendo empleados y se arriesgan a unos problemones económicos y legales que no compensa. Y son unos quebraderos de cabeza que a alguien que quiere centrar la atención en su negocio no le compensa en un negocio pequeño o mediano. Así que lo que hacemos es aguantarnos, no crecer, no crear más economía, no dar empleo, paralizarlo todo por culpa de estas leyes absurdas que tenemos en los que ya nos hemos pasado de rosca y protegemos tanto al empleado que al final es imposible dar empleo. Bien, y como tercera pata, también muy importante, el problema del salario mínimo, de los convenios y de los rangos en los que al empresario se le obliga a contratar. Y también la falta de agilidad que hay para coger a alguien en prácticas y que poco a poco vaya aprendiendo, paulatinamente ganando cada vez más. Te voy a poner la situación del empresario. ¿Y por qué te pongo la situación del empresario? Porque es el empresario el que crea empleo. No es el gobierno, al menos no debería ser el gobierno, ni es el empleado el que crea empleo. El que crea empleo es el empresario. Si tú al empresario le pones las cosas fáciles, el empresario creará empleo. Si le pones las cosas difíciles, el empresario no creará empleo. Esto es lo que tenemos que entender. Entonces, el empresario en España lo tiene muy complicado. Y lo tiene muy complicado por las dos cosas que ya hemos dicho y por una tercera que es porque el empresario no puede decidir cuánto puede pagar a su empleado. Y esto es un concepto totalmente absurdo. Sé que con esto te estarás echando las manos a la cabeza y diciendo, madre mía, pero si no ponemos un salario mínimo, entonces el empresario va a explotar a todo el mundo, los va a matar, va a ser un campo de esclavitud. Bueno, esto es una exageración absoluta, totalmente fuera de la realidad, en el que podemos poner muchos ejemplos de por qué esto nunca sería así. Y os voy a poner el ejemplo de un autónomo, ¿vale? Un autónomo es una persona que no tiene salario mínimo. Al autónomo nadie le dice cuánto puede cobrar como mínimo. El autónomo puede vender unos caramelos a 5 céntimos o a 50 euros. Nadie le dice a final de mes al autónomo qué mínimo tiene que ganar para que le compense montar su negocio. Vale, yo no veo manifestaciones todos los días por los derechos de los autónomos. Los autónomos lo pasan mal, muy mal, pero no se mueren porque nadie les proteja de su salario mínimo. Se acepta que el autónomo es suficientemente maduro como para poder decidir por sí mismo cuándo le compensa un ejercicio profesional y cuándo no. En el momento en el que el abogado que es autónomo ya no le compense ser abogado de esa manera porque no gana suficiente, pues tomará decisiones, cambiará de clientes, subirá los precios o hará lo que haga falta para poder sobrevivir. La propia necesidad de una persona de vivir bien es lo que hace que la gente se busque la vida sin necesidad de que el Estado intervenga. Vale. Si un autónomo no necesita, o si hemos considerado que un autónomo no necesita que el Estado meta las manazas en ver cuánto gana o cuánto no, y asumimos que él debe ser libre de poner el precio a su servicio que él quiera, ¿por qué no hacemos lo mismo con los empleados? ¿Qué pasa? Que si eres empleado,
ya eres automáticamente imbécil y no eres capaz de negociar o pedir las cosas por ti mismo. Ya no eres capaz de sobrevivir por ti mismo, y si eres autónomo, eres totalmente independiente y maduro para poder decidir lo que ganas por hora, pero si eres empleado, automáticamente te vuelves imbécil y ya necesitas que el Estado intervenga para protegerte porque tú no eres capaz de hacerlo tú solo, ¿no? O sea, un mismo autónomo incluso, que en mayo es autónomo, se da de baja y en junio empieza a trabajar, en mayo era un genio y en junio es imbécil y le hace falta que el Estado le proteja, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad el Estado debe intervenir en cuánto cobra un empleado? ¿No puede ser el empleado suficientemente maduro e independiente para ser capaz de decir esto no me compensa cobrarlo y esto sí me compensa cobrarlo porque en base a mi experiencia yo me merezco esto? No, tiene que ser el Estado el que proteja al empleado porque el empleado es tonto. No, pues el empleado yo creo que no es tonto. Ni es más listo, ni es más tonto que el autónomo. El empleado es igual que cualquier ser humano. Y el empleado tiene que ser educado desde niño en defender sus derechos, sus intereses y lo que más conveniente sea para él, sin necesidad de que la sociedad, ni el Estado, ni los convenios, ni los sindicatos estipulen cuánto tiene que cobrar. Del mismo modo, tampoco hace falta que el Estado intervenga en cómo de abusiva o no debe ser una relación de amistad o una relación de pareja. Si yo tengo un amigo que se aprovecha de mí, yo debo ser suficientemente maduro para poder decir, este amigo no me interesa, hasta luego. No hace falta que el Estado haga un convenio de amistades mínimas para que el amigo me procure a mí los mínimos servicios que necesito como amigo. Yo soy una persona madura y tengo que saber qué amigo me conviene y qué amigo no. Y lo mismo ocurre con la pareja. Yo tengo que ser suficientemente maduro para saber cuándo una pareja me conviene y cuándo una pareja no me conviene. No me hace falta que el Estado se meta a decirme qué novia me interesa o qué novia no, o cuánto sexo tengo con mi novia, cuánto no, ni un sexo mínimo interprofesional. No hace falta, porque si a mí, mi pareja, no me da el sexo que yo necesito, yo soy perfectamente maduro para decir que esa pareja no me interesa. Pues lo mismo ocurre con el empleo. El empleado debe ser educado en la educación primaria y secundaria para ser una persona asertiva, autónoma, reflexiva y libre, para poder negociar de tú a tú con los empresarios y establecer lo que mínimamente necesita para vivir, para que ese trabajo le compense. Una vez dicho esto, te garantizo que si tú al empresario le quitas la mayor parte de lo que le cobras por seguridad social, le quitas todas las leyes absurdas que le impiden ser ágil a la hora de contratar y despedir, y le quitas el salario mínimo, te aseguro que no habría paro en España. No habría paro en España si esto se hace como te digo. Puede que los sueldos bajaran un poco por eliminar el salario mínimo. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque ahora están inflados. Ahora están inflados porque el Estado ha metido la mano en el salario mínimo y ha decidido que hay que subir el salario mínimo por la inflación, etcétera y tal. Y al final lo que está ocurriendo no es que esté subiendo el salario mínimo, lo que está ocurriendo es que los precios, a causa de ese tipo de medidas, están subiendo mucho más que el salario. El salario mínimo está haciendo que no haya empleo y lo que tenemos es muchísimo paro, y una persona que cobra el salario mínimo ahora tiene menos poder adquisitivo que una persona que cobraba el salario mínimo hace unos años. Es decir, que antes de la pandemia con 900 euros tú vivías mejor que ahora con 1.300. Si tenemos esto en cuenta, ¿para qué ha servido en la práctica la subida del salario mínimo? Para no crear empleo, para subir los precios y para generar una situación económica que es totalmente insostenible. El Estado no debe intervenir los precios de los salarios, así como no debe intervenir el precio de la leche, el precio de las vacas o el precio de la gasolina. Te aseguro que los empleados no son tontos. Yo he tenido muchos restaurantes y ha habido muchas veces que yo he dado trabajo a gente con el salario por convenio, y ha habido empleados que tenían buena cualificación, que tenían experiencia y que eran buenos en los suyos, que me han dicho, mira, a mí no me interesa cobrar el salario por convenio porque yo sé que puedo cobrar más, porque yo valgo más y no me interesa. Y han dejado de coger el trabajo sin necesidad de que nadie del convenio les proteja, porque ellos saben lo que valen. Pero el problema es que si el Estado interviene, hay varias consecuencias negativas. La primera es que una persona que nunca ha tenido empleo nunca va a ser contratada. Porque si yo tengo que pagarle 1.300 euros al mes a alguien en un restaurante y viene alguien que no tiene experiencia y otra persona que sí que tiene experiencia, nunca voy a dar la oportunidad de empezar a trabajar a alguien que no tenga experiencia, porque con esa pasta que me cuesta el sueldo, que son 1.300 euros más la seguridad social, no me compensa arriesgarme a poner a prueba a alguien que sea nuevo. Y forzosamente estoy obligado a elegir
a lo mejor de lo mejor. Es decir, que solo el 30% de los mejores empleados con más cualificación y más experiencia van a acceder a los puestos de trabajo que establecen los salarios por convenio. Y todo el resto de la gente que no tiene experiencia se va a quedar de forma marginal en un limbo, cogiendo trabajos de mierda, en empleos de mierda, porque nunca van a poder crecer en su profesión, porque nadie les da la oportunidad de trabajar cobrando poco al principio. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de un arquitecto o de un alfarero. Da igual, si es que es lo mismo. El alfarero que acaba de salir de estudiar una FP y empieza a trabajar en un sitio de alfarería, debería tener, el pobre hombre, la capacidad legalmente de negociar con un empresario y decir, oye, mira, yo no tengo experiencia, mira, yo soy joven, tengo menos de 30 años, estudié hace unos años, ahora quiero empezar a trabajar en mi profesión, hace unos años que terminé de estudiar, pero no tengo experiencia. Vale, pues ahí el empresario debería poderle decir, mira, pues entonces lo que podemos hacer es, te pago si quieres los primeros 3 meses 300 euros al mes en vez de salario mínimo. Sé que es muy poco, pero como no tienes experiencia y te voy a tener que enseñar yo de cero, estos 300 euros son una forma de que tú vayas aprendiendo y cojas experiencia. Si el tercer mes te lo has currado y has cogido experiencia, automáticamente te subo el sueldo a 600. Y probamos otros 3 meses. Si esos 3 meses van bien, te lo subo a 900. Y a partir de ese 9º mes, si la cosa va bien, nos volvemos a sentar, negociamos tu productividad, analizamos cómo estás funcionando y ya establecemos un sueldo final base sobre el que comenzar. Vale. Este planteamiento haría que se creara muchísimo empleo, pero como la legislación española lo prohíbe tajantemente, hay muchísima gente que no consigue incorporarse al mercado laboral de su profesión y acaban trabajando en trabajos de bajísima cualificación porque son los únicos donde el empresario está dispuesto a pagar el sueldo por convenio a alguien que no tiene experiencia. Si eso ocurriera, a lo mejor la persona que empieza con las prácticas a 300 euros le dice al empresario, mira, no, 300 no, porque es muy poco, te negocia 400 o a 500, porque a mí hay un primo que ya me ofrece 300, la empresa me gusta menos, pero por 300 ya tengo muchos sitios. Me compensaría estar aquí por 400 y ahí la oferta y la demanda haría que la persona que acaba de salir de estudiar pues pudiera tener una capacidad de negociación y empezar a trabajar en lo suyo, en un trabajo que le encante, por poco dinero para aprender. ¿Esto es dramático? No, no es dramático. Lo que es dramático es que una persona de 60 años no tenga cualificación suficiente y no haya podido prosperar poco a poco en su profesión como para no tener una jubilación digna. Pero que un chaval de 25 años no se le caigan los anillos, se baje un poco los pantalones y aprenda desde cero como aprendí, trabajando, cobrando poco dinero el primer semestre o el primer trimestre o el primer año en un trabajo, no es drástico, porque esa persona va a poder tener un futuro laboral de calidad cuando después de 5 años tenga una experiencia espectacular y sea jefe de departamento en una imprenta o jefe de departamento en un despacho de abogados o lo que sea, ¿no? Todo eso se consigue con la experiencia y si no eres un enchufado, la gente no lo consigue porque no se permite que haya un sistema de práctica suficientemente bueno como para que eso tenga lugar. Entonces, la gente tiene que ir a trabajos que no son de lo suyo. Y hay tantos ingenieros trabajando de camareros, abogados trabajando de camareros y tantos biólogos trabajando de camareros que da vergüenza. Eso pasa porque no ocurre lo que te estoy diciendo. Porque el mercado no es capaz de absorber a gente que acaba de estudiar por poco dinero para que puedan aprender y poco a poco cualificarse de una forma equilibrada. No es equilibrado que un ingeniero que acaba de terminar la carrera cobre 1.500 o 1.600 euros en un trabajo que no tiene ni puñetera idea de cómo hacer porque tiene que meterse en la práctica primero para saber cómo se hace. Y como eso no es sostenible, nadie da empleo. Así que mis 4 soluciones para España son reducir drásticamente la seguridad social, aliviar al extremo la legislación y agilizar y favorecer al empresario para que pueda dar empleo sin tener tanta complicación, eliminar los salarios mínimos al completo y dejar que los empresarios y los empleados negocien y ofrecer programas de integración en la empresa por poco dinero para que la gente que acaba de terminar de estudiar se incorpore al mercado laboral poco a poco, cobrando poco dinero y incrementando ese nivel de salario en función de su experiencia y su productividad. Porque los salarios, lo siento mucho, pero deberían ir en función de la productividad, no de las horas trabajadas, ni del sector, ni del convenio. Si tú produces mucho, ganas mucho, y si produces poco, ganas poco. Por eso España no es un país productivo. Se considera que España no tiene un buen nivel de productividad en los empleos porque no se premia la productividad. Se debería premiar la productividad, más allá de los estudios, más allá del sector, más allá de todo. Si tú produces mucho,
deberías cobrar mucho más que el que produce poco. Ahí me podrías decir, bueno, pero es que a lo mejor hay gente que tiene limitaciones y no puede rendir lo mismo que el otro, ¿vale? Pues entonces es el Estado el que debería dar un complemento salarial para compensar a una persona con discapacidad, para compensar a una persona que no es suficientemente productiva, para ese tipo de casos excepcionales de que alguien después de 10 años no sea productivo en su trabajo porque a lo mejor tiene algún tipo de discapacidad intelectual o física. Entonces el Estado, con un buen informe y un buen análisis, debe proveerle a esa persona de un complemento salarial para que pueda llegar dignamente a fin de mes sin necesidad de que el empresario pague el pato. Porque no es el empresario el que debe pagar esa falta de productividad. En todo caso sería el Estado. Y con el tema de las bajas, igual. No es el empresario el que tiene que pagarle la baja al empleado. Ni un 1%, ni un 80%, ni un nada. O sea, tendría que ser cero. El empleado debería cobrar su sueldo cuando está de baja solo del Estado. Jamás debería poner ni un solo euro el empresario. Porque cubrir a una persona que está enferma es tarea del Estado, no es tarea del empresario. Y todo eso desincentiva que se cree empleo. Los empresarios están tan atemorizados de que un empleado pueda cogerse unas vacaciones que al final no da empleo. Si todo esto se cambiara el punto de vista y se pusiera el punto de vista en ayudar a que el empresario pueda beneficiarse de dar empleo, sería un problema que se acabaría en menos de un año. Esa es mi opinión. Espero que esta reflexión te haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.